En este video, mis hermanos, no les va a quedar absolutamente ninguna duda de lo que realmente significa la frase "la salvación viene de los judíos". Así que quédense hasta el final, no se lo pueden perder. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es sumamente importante. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando dice que la salvación viene de los judíos? En este video vamos a analizar esta frase muy conocida que dijo Yeshua, pero que a pesar de ser muy conocida, en mi opinión, casi siempre se interpreta sin tomar en cuenta el contexto de toda la escritura de hecho. La frase la vemos en Juan 4:22, cuando Yeshua habla con la mujer samaritana y le dice, la salvación viene de los judíos. Aquí la pregunta es, ¿qué quiso decir Yeshua con eso exactamente? ¿Acaso él estaba diciendo que cualquier persona, solo por el simple hecho de ser judía, salva? Es decir, ¿un judío solo por ser judío, él trae salvación? ¿O estaba hablando de algo mucho más específico? Para responder esta pregunta no debemos comenzar en Juan, sino en Génesis. En Génesis capítulo 12, del 1 al 3, vemos que Adonai llama a Abraham y le hace una promesa que todos conocemos. Y entre varias cosas él le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Más adelante, en Génesis capítulo 22, verso 18, después de la prueba del sacrificio de Isaac, ¿recuerdan? Que por cierto es muy simbólico porque Isaac cargó también madera y al tercer día lo iba a sacrificar Abraham. Sin embargo, encuentra un carnero que estaba atorado entre espinos. Esto es totalmente mesiánico. Es una profecía. Pero bueno, después de la prueba de este casi sacrificio de Isaac, que dicho sea de paso, de hecho hay muchos judíos que dicen que este casi sacrificio de Isaac justifica a muchos. Que es como si Adonai lo tomó en cuenta como si hubiera sido sacrificado por la fe de Abraham. Así que bueno, vemos que Adonai ahí vuelve a confirmar esa promesa y declara que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y recordemos, por supuesto, el contexto de la escritura, como lo vemos después en los profetas, es solamente un pequeño remanente, un She'ar Israel. No todas las naciones, no todos los judíos, no todo el planeta. No, solo un remanente reconocería a este enviado. Ahora bien, durante mucho tiempo, muchos entendieron esta frase como que esta simiente era todo el pueblo de manera colectiva, el pueblo de Israel. Pero el apóstol Pablo hace una aclaración sumamente importante. En Gálatas capítulo 3, verso 16, él explica que la promesa no dice a las simientes, como si hablara de muchos, sino a tu simiente, hablando de uno solo. Él está haciendo lo que ya hemos explicado en este canal, la clásica técnica de interpretación llamada Pesher. Él estaba haciendo Pesharim, Midrashim, interpretaciones espirituales. Él era un erudito y tenía el Ruach HaKodesh. Y él fue llamado por el mismo Yeshua. Si nosotros realmente le creemos a la escritura, tenemos que creer eso. Pablo concluye diciendo claramente que esa simiente es el Mesías. Lo dice claramente, es decir, según el mismo apóstol Pablo, la promesa hecha a Abraham encuentra su cumplimiento en Yeshua. Esto significa que desde Génesis, el mismo Adonai, el mismo Creador, ya estaba anunciando, por decir así, el Evangelio, las buenas nuevas, que por medio del Mesías llegaría a ser bendición para todas las naciones y, como ya lo dijimos antes, el remanente de entre todas las naciones. Ahora volvamos a Juan, al capítulo 4. Cuando Yeshua afirma esto, él está con la samaritana. Cuando él dice que la salvación viene de los judíos, él mismo está hablando con la mujer samaritana. Recordemos que los samaritanos y los judíos tenían muchas diferencias, tanto religiosas, como teológicas, como históricas. Sin embargo, Yeshua no está entrando en un debate político ni en una discusión étnica. Él estaba hablando del plan de salvación que ya estaba establecido por Adonai. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? ¿Por qué dijo esto Yeshua? Simple, hermanos, porque el Mesías, este rey prometido, nace, él emerge de entre las familias de Judá. ¿Se entiende? Es decir, cuando la escritura dice que la salvación viene de los judíos, está hablando de él mismo. Él sale de entre las familias de Judá, hermanos. Él sale en Israel, de entre Israel.
En otras palabras, cuando él dice que la salvación viene de los judíos, es porque él viene de los judíos, sino que él emerge de entre las familias de Judá, pero sus orígenes son desde antes de todas las cosas. Yeshua, cuando está hablando con la samaritana, no está para nada exaltando una etnia por encima de la otra, hermanos. No está exaltando una etnia por encima de los demás. Está señalando que la salvación es él. Esto armoniza perfectamente con todas las promesas hechas desde el mismo Abraham, las promesas que le hace Adonai a Abraham y que después vemos que hace a los profetas. Ahora vayamos al libro de los Hechos. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo está predicando en la sinagoga de Antioquía, en Pisidia. Después de hacer un recorrido por la historia de Israel, llega al punto central. Explica que Adonai cumplió la promesa hecha a los padres levantando a Yeshua, resucitando a Yeshua. Es decir, la promesa que le hace el Creador a Abraham de en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, lo vemos cumplido en el Nuevo Testamento. Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 32 y 33. A través de la resurrección de Yeshua se cumple esa promesa que hace el Creador a Abraham. Él es la salvación. La resurrección es el tema central, es el cumplimiento de la promesa que Adonai había hecho siglos atrás, milenios atrás, la promesa que le hizo el Creador a Abraham, la promesa anunciada después a los profetas, la promesa de este rey prometido, este sacerdote según la orden de Melquisedec. Todo converge en Yeshua. Por eso el apóstol Pablo afirma que Adonai ha cumplido aquella promesa resucitando al Mesías. Aquí vemos continuidad de toda la escritura, hermanos. No son promesas diferentes, no son planes diferentes. Es un solo plan que comienza en Abraham y que encuentra su cumplimiento en Yeshua, en Yehoshua, en Jesús. Saben, aquí no nos escandalizamos por la distinta pronunciación que ustedes tengan para referirse al Mesías. También debemos recordar cuál fue la misión del Mesías durante su ministerio terrenal. En Mateo 15:24, Yeshua declara que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y ya hemos explicado en este canal que cuando dice perdidas se refiere a perdidas en sus pecados, perdidas espiritualmente, no perdidas geográficamente. Esto significa que su misión comienza, por supuesto, con Israel. Nadie está diciendo lo contrario, pues era necesario restaurar al remanente que sí vemos registrado en el Nuevo Testamento. Remanente, restaurarlos espiritualmente. Restaurar al remanente de Israel, por supuesto, primero al pueblo, al cual pertenecían pactos, promesas, claro que sí. Pero esto jamás significó excluir a las demás naciones. Desde Abraham ya se estaba anunciando que todas las naciones serían benditas por medio de esa simiente. De hecho, en Éxodo, cuando vemos que el Creador está hablando con el pueblo, les hace una promesa y les dice en Éxodo capítulo 19 que ellos serían una nación de reyes y sacerdotes. Y no olvidemos que junto con los hebreos salieron gente de otras naciones. Atención a eso, porque cuando el pueblo de Israel está en el monte Sinaí, cuando ellos están frente al Creador, el Creador hace esta promesa y dentro del pueblo de Israel, dentro de los hebreos, había gente de otras naciones. Y también ya hemos explicado en este canal, por ejemplo, en Jeremías capítulo 31 del 31 al 34, en el contexto del nuevo pacto, sí vemos que son injertados gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque en el verso 27, que es el mismo contexto del mismo capítulo, en el versículo 27 en hebreo dice que simiente de bestias, que básicamente son naciones o reinos o personas, y simiente de Adán sería sembrado con la casa de Israel y la casa de Judá. Adán se refiere a la humanidad, no nada más al pueblo de Israel. La misión comienza con Israel, por supuesto, pero no termina con el pueblo de Israel. Después de la resurrección, de hecho, vemos cómo el mensaje se empieza a expandir por todos lados, a todas las naciones. No porque Adonai haya cambiado de plan, por supuesto que no, sino porque ese era el plan precisamente desde el principio. La promesa a Abraham siempre tuvo un alcance universal. Por eso el apóstol Pablo enseña en Gálatas que los creyentes de entre las naciones pueden participar, por supuesto, de la bendición de Abraham por medio de este rey divino, por medio de este Melec.
Todo gira alrededor de Yeshua, hermanos. Él es la simiente prometida. Él es el descendiente de lo alto, el maná que desciende del cielo. Él es el rey anunciado por los profetas. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Él es la salvación del Creador. Y esto de hecho nos ayuda a entender el propio nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua de hecho deriva de Yasha, que literalmente es salvar. El nombre de Yeshua es salvación. Esto no es casualidad, obviamente. Su nombre expresa precisamente su misión. Recordemos que en la cultura hebrea los nombres expresan la misión que van a tener las personas. Él vino a salvar, y no solamente de las consecuencias del pecado, sino que Él vino a traernos ese shalom, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos que estamos a cuentas con el Creador. Por la justificación del justo, por sus méritos, no por los nuestros. Él viene a vencer al pecado, a la inclinación al mal. Él viene a reconciliarnos con el Creador, a reconciliar al ser humano con el Creador. Él vino a liberarnos de la ira venidera mediante su muerte y su resurrección, a liberarnos del Sheol. Él vino para rescatarnos y que no cayéramos en esos lugares oscuros, en el inframundo semita. Así que cuando Yeshua dice que la salvación viene de los judíos, podemos entender esa declaración dentro del panorama completo de la Escritura y no sacando un texto fuera de contexto. La salvación viene de los judíos porque de entre ellos viene el Mesías prometido, porque Adonai cumple su palabra, porque la simiente prometida a Abraham nace precisamente dentro de Israel. Ese fue siempre el plan. Ese fue siempre el propósito del Creador, desde Génesis hasta los Evangelios, desde Abraham hasta la resurrección, desde la promesa hasta su cumplimiento en este Tzemach Tzadik, en esta germinación justa, en este retoño, en este renuevo, en este rey. Y esa es precisamente la razón por la que hoy tanto judíos como gentiles pueden acercarse al Padre por medio de Yeshua, la simiente prometida a Abraham y la salvación anunciada desde el principio. Así que la próxima vez cuando vean a alguien diciendo la salvación viene de los judíos, no les digas nada porque no puedes contradecirlos o no puedes dar una honesta opinión, digamos, contradiciendo algunas de sus enseñanzas. No, te dicen no puedes decir nada porque la salvación viene de los judíos. No se confundan. Recordemos que el Nuevo Testamento dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y no importa lo que corra por tus venas, sino lo que hay en nuestros corazones. Si este video les ha edificado, mis hermanos, no olviden por favor apoyarnos dejando un like, suscribiéndose, también eso nos ayuda mucho, y también déjenme en la caja de los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Como siempre digo, hay que comentar, pero de manera amable. Y por cierto, activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los próximos videos. Últimamente me han dicho que no les avisa YouTube, así que estén al tanto, hermanos, del canal. Y pues nada, si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto, mis hermanos. Se les ama mucho en el amor del Mesías. Hasta la próxima, bendiciones, chao chao.